Nehemías capítulo 4, son 23 versículos, no vamos a leer todos, pero quiero hacerte una consulta, una pregunta en esta noche. Si yo te preguntara, ¿qué está haciendo Dios en tu vida hoy? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? No lo sé. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está tratando de hacer Dios con todo lo que te está pasando en este tiempo? ¿Te preguntaste? Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida? Y un poco esta pregunta nos posiciona para el capítulo 4 de Nehemías, ¿no? ¿Qué es lo que, todo lo que vos estabas permitiendo, Dios, qué es lo que hay en tu cabeza? ¿Qué es lo que, si tenés mente, qué es lo que hay en tu mente? ¿Cuál es el sentido de vos permitir, Señor, que me esté pasando esto que me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Hay una respuesta bíblica. Dios nos está formando para llegar a hacernos perfectos. Dios nos está moldeando de tal manera. Efesios habla de que nosotros somos hechura suya, ¿no? Somos la obra de arte de Él. Y en esa obra de arte Él nos va formando y Él va tallando cosas y Él va sacando cosas que están de más y para llegar a hacernos una persona idónea. Para hacernos personas preparados para toda situación, para todas circunstancias que podemos llegar a atravesar, a vivir. Y eso no significa que ser perfecto del lugar de no tener errores, sino ser perfecto de tener las herramientas, el carácter suficiente como para responder ante cuestiones de la vida, ¿no? Los duelos de la vida, las rupturas de la vida, las tristezas que muchas veces nos toca vivir, enfrentar, las circunstancias difíciles, adversas, los problemas, ¿no?, entre personas, los chusmeríos de la vida, el que hable mal de uno y uno se sienta, pero si yo no hice nada, ¿por qué están hablando mal de mí? Bueno, vamos a ver parte de esto en Nehemías, ¿no? Gente que hablaba ahí y tiraba y los amedrentaban y se desmotivaban. Y Dios nos está formando de tal manera que nuestro carácter esté tan fuerte que ante las situaciones de la vida nosotros podamos establecernos perfectos, idóneos, fuertes. Deuteronomio capítulo 30, verso 6, dice, no lo busques porque vos ahí ya tenés Nehemías, a no ser que tengas 3 o 4 versiones de Biblia o aplicaciones de Biblia y puedas abrir la otra, pero Deuteronomio capítulo 30, verso 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que... ¿Qué? ¿Qué dice? Bueno, no lo leí. No lo estabas buscando, perdón. Ya iba a decir, ¿qué no estás leyendo? Yo te lo voy a decir. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué es lo que está declarando este versículo? El versículo lo que está declarando es lo que necesita tu corazón es un corte. Circuncidar, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de la circuncisión. Algunos saben lo que es si no busca en Google lo que significa circuncidar, ¿no? Pero circuncidar tiene que ver con un corte, ¿no? Un corte en cierto lugar. Pero acá en este versículo dice circuncidar en el corazón. Y no es literalmente cortar, hacer un corte del corazón, sino que estaba utilizando un ejemplo, ¿no? Hay algo que Dios necesita hacer, hay algo que Dios va a hacer, es hacer un corte en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando hay un corte en el corazón, se produce una ruptura, algo en el corazón en donde uno necesita ser sano, donde uno necesita una intervención.
Y la idea del versículo es, hay un problema acá, que ustedes dicen que aman a Dios, pero no lo aman. Ustedes dicen que me aman a mí, pero no me aman. Se aman ustedes. Y producto de este amor es que se alejan de mí, porque tienen otros amores. Hemos hablado el sábado pasado de otros amores, ¿no? Pero tienen otros amores, se enamoran de otras cosas. Entonces yo lo que voy a hacer, dice Dios, es hacerles un corte en el corazón a vos y a tu descendencia para que me ames, porque si vos aprendés a amarme con todo tu corazón, con toda tu alma, producto de esa decisión, la respuesta, la consecuencia es vida, a fin de que vivas. ¿Cuál es la idea de Dios? Que vos y yo, que toda nuestra vida gire alrededor de Él, de su presencia. Entonces, Él va a permitir muchas cosas que algunas veces, y después nos sentamos, para eso van a estar los grupos de crecimiento, los grupos de amistad esta semana, para que cada facilitador también pueda darte una respuesta, ¿no? A este ida y vuelta de, pero Dios, ¿por qué permite tanto dolor? ¿Por qué Dios está permitiendo tanto dolor en mi vida? ¿Por qué Dios está...? La idea de Dios no fue que vos pases por lo que estás pasando, pero sí la idea de Dios es que con eso que vos estás atravesando, estás pasando, Dios lo utiliza como un bisturí para cortar el corazón, para abrir el corazón y para mostrarnos que en realidad hay un amor a nosotros mismos y que nos hemos olvidado de amarlo a Él. Y si hay un problema y una debilidad que vos y yo tenemos es creer que nosotros amamos a Dios, pero andamos por la vida amándonos a nosotros mismos. ¿Y cuál es el problema de eso? Que, claro, cuando uno se ama más que a Dios, quiere que toda la vida gire en torno a uno, porque se ama. Entonces, mi trabajo tiene que girar en torno a mí. Mi jefe tiene que girar en torno, mi cónyuge tiene que girar en torno, mis hijos tienen que girar en torno, todo tiene que girar en torno, la vida tiene que girar en torno a mí. Y si no pasa de eso, yo me siento un víctima de la vida. Mirá lo que me pasó, mirá. Y vamos por la vida siendo víctimas de todas aquellas cosas que nos van pasando, porque hay un amor que vino a reemplazar el amor de Dios. Entonces lo que Dios va a hacer es, yo necesito cortar tu corazón. Yo necesito hacer un corte. Y cuando Dios hace un corte en el corazón, como cuando Dios hizo un corte, cuando Dios circuncidó al pueblo de Israel para pasar a la tierra prometida, para pasar a un lugar que Dios había puesto en el corazón del pueblo, tuvieron que esperar unos días para sanar. Imagínate, un ejército que es circuncidado previo a pasar a una conquista, previo a un montón de cosas, época de guerra, época de conquista, reciben un corte, se circuncidan la parte de ahí, la parte de los hombres, ¿no? Un corte. Y ese corte significaba responder en obediencia a la ley de Dios, pero también significaba esperar un tiempo para ser sanos, porque no podían entrar a la guerra, tenían que ser sanados. Pero también respondía una confianza enorme, porque imagínate si el pueblo enemigo atacaba en el momento en que habían sido circuncidados y que tenían que esperar para sanar. Entonces, responder bueno, Señor, voy a obedecerte, significa voy a confiar en lo que vos querés hacer con mi vida. Y cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas y nosotros nos damos cuenta que empiezan a suceder cosas alrededor y que no podemos controlarlas y que no podemos modificarla y que por más que nos esforcemos y por más que querramos buscar la ayuda en un montón de lados, nos damos cuenta de que es la vida misma que nos está jugando una mala pasada o nos está marcando algo. Hay dos opciones. O insultar al aire
o confiar en el Señor. Y de eso se trata el tema de esta noche. Cómo Dios obra y va formando nuestro carácter a través de la confianza en su palabra. Miren en Nehemías capítulo 4, verso 1, dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo, y vamos a ver hasta el versículo 7, una tendencia del pueblo de Israel a subir y bajar. Veníamos del capítulo 3, ¿se acuerdan que habíamos visto en el capítulo 3? La mano de Dios obrando, se envalentonó el pueblo, empezó a construir. Empezaron a construir, empezaron a trabajar, pero cuando los enemigos se enteraron que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustaron muchísimo y se burlaron de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos judíos miserables? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, un animalito que no tiene mucha fuerza, mucho peso, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo va a echar abajo. Por eso oramos, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven a un cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la construcción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías, los árabes y los amonitas, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron. Y la actitud de estas personas es ver la mano de Dios, enamorarse de la mano de Dios, asombrarse, admirarse de la mano de Dios, ponerse a la obra. Viene el enemigo a amedrentarlos y otra vez se bajonean, pero después se ponen a orar y se envalentonan otra vez y empiezan a trabajar. Y otra vez vienen y empiezan a decir cosas y Y esa dinámica que vos y yo la conocemos, ¿verdad? ¿O no? O todos acá son pim, pim para arriba. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo estuviste esta semana? ¿Estuviste más cerca de Dios o más cerca del infierno? ¿Estuviste más cerca de palabras de bendición, de declarar palabras de bendición o declararle a los españoles maldición? Perdón si hay algún español acá, no es mi intención. O algún europeo decirle en el nombre de Jesús que... Y todo lo que vos pensaste. Y yo también pensé. No es que somos hombres, mujeres, con convicciones profundas del carácter de Dios, pero que tenemos luchas reales, que estamos librando, que se está librando cada día. Y hay veces que estamos allá arriba, confiando en Dios y sabiendo que Dios tiene todo el control, pero hay otras semanas en donde parece que nunca nos hablaron de la esperanza de Jesús, que nunca nos hablaron de la salvación. Y estamos así. Y yo quiero decirte bienvenido, esa es la vida muchas veces del cristiano. Si alguna vez te has sentido así y dijiste, no, pero bueno, esto no está bien, no es así. Solemos estar bien muchas veces, mal algunas veces, pero en todas ellas, en la subida, en la bajada, reconociendo que el poder de Dios sigue establecido, que Él sigue teniendo el control de nuestras vidas, que Él está sentado en el trono. Pero hay algo que nos sucede en todo esto, es aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en su palabra, aprender a confiar en lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que yo aprenda a amarlo a Él con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Segunda de Corintios capítulo 12, verso 10. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando dejo de confiar en mis capacidades, comienzo a confiar en las capacidades de Dios.
Pero para que eso suceda, para que vos y yo nos podamos sentir débiles, tienen que Dios agarrar el bisturí como cirujano y cortarnos. ¿Qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es dejar que Él obre en mi vida. Confiar en Dios es dejar que lo que está sucediendo en mi vida, confiar en Dios, en su palabra, en sus promesas y decirle, Señor, estoy dispuesto y estoy abierto a todo lo que vos querés. Ahora, la confianza no es algo que se da de un día para el otro. La confianza es un proceso. Y quiero que anotes eso. Quiero que anotes eso en tu celular o si trajiste algún papelito, alguna lapicera, tenés la luz suficiente como para ver. Confiar en Dios es un proceso. Es un proceso. Confiar en Dios es saber que Dios tiene el control, pero que van a haber días en donde haya un Sanbalat, se levante algún endemoniado, se levante alguna circunstancia de la vida y empiecen a burlarnos. Y empiecen a mostrarnos un montón de cuestiones y aún así, confiar en el Señor. Nehemías capítulo 4, verso 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Cómo lo digo? Para no ser duro. No, mentira. ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios? ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios? No es arte de magia. No es una varita y donde yo ya confío en Dios. Hay algo que tiene que suceder dentro nuestro para aprender a confiar en Dios y dejar de confiar en nosotros. ¿Cuál es el enemigo principal que me aleja de confiar en Dios? Aprender a confiar en mi persona, en mis capacidades, en mi fuerza, en mi inteligencia, en mi conocimiento, en la idea que yo tengo de la vida. Por eso confiar en Dios es un proceso. Es ver la mano de Dios obrando hoy y mañana es decir, ¿dónde está Dios? Y pasado es, Señor, vuelvo a confiar en tus promesas, en tu palabra. No sé para dónde ir, no sé qué hacer. Señor, ayúdame, mostrame el camino, hablame. Señor, dame un consejo, poné personas. Dios, abrí los cielos, abrí las aguas, abrí lo que sea necesario. Pero Señor, por favor, hablame. Confiar en Dios es aprender a reconocer mi debilidad. Tengo miedo. No tengo la capacidad. No tengo la fuerza. Confiar en Dios muchas veces es reconocer de que hay cosas que decidimos de nuestras vidas que nos llevó a un puerto no deseado. Y a veces nosotros estamos tan enamorados de los ideales, de los proyectos de vida y de las cosas que no nos ponemos como meta. Y todo eso que nos vamos poniendo como meta, de repente nos damos cuenta que no nos sirvió de nada. Confiar en Dios es un proceso en donde yo me voy dando cuenta que no son mis decisiones las que tienen que prevalecer, sino la palabra de Dios. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas son parte de nuestras vidas. Las vas a tener, las voy a tener, quieras o no quieras, las vamos a tener, en mayor o en menor medida. Pero todas las pruebas siempre sacan a relucir lo que hay en nuestro corazón. Por eso nosotros necesitamos constantemente volvernos a su palabra, a asombrarnos por su presencia. Señor, necesito tu ayuda, tu poder. Señor, necesito que obres en mi vida.
Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? Señor, ¿por qué estás permitiendo que yo esté viviendo esto? Dios, ¿qué es lo que vos estás exponiendo de mi corazón? ¿Qué es lo que vos querés enseñar a mi corazón? ¿Qué es lo que vos querés cortar de mi corazón? Quiero ir rapidito. Confiar en Dios no significa no hacer nada, sino ser movidos por Dios para hacer algo. Confiar en Dios no significa no hacer nada, sino ser movidos por Dios para hacer algo. Nehemías capítulo 4, versos 16 y 17 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía las lanzas, escudos, arcos. ¿Estás ahí, no? Nehemías capítulo 4, verso 16 y 17. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Después dice: los que edificaban en el muro, los que ascarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada. Verso 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará. Ellos estaban de una manera. Había una actitud. La actitud era: con una mano trabajaban y con otra mano estaban guardando, estaban cuidando, estaban protegiendo. Ahora, ¿cuál es el límite entre hacer o no hacer? Porque hay veces que nosotros decimos: bueno, yo voy a confiar en Dios. Bueno, a ver, ¿qué significa confiar en Dios entonces? ¿Me muevo o no me muevo? ¿Hago o no hago? Y hay veces que no estamos haciendo, no hacemos nada. Y bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy confiando en Dios. ¿Y qué es confiar en Dios? Y no hago nada. No. Hay veces que confiar en Dios significa responder a la palabra, la promesa de Dios y en base a eso trabajar. Gracias. Hubo un amén acá. Hubo un amén. Ahora se parece más a una iglesia esto. ¿Amén? Gloria a Dios. Pensé que estaba en una sociedad de fomento. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está el límite entre lo que yo hago y lo que Dios hace? Porque hay veces que nosotros queremos hacer en base a nuestras necesidades y la disfrazamos con que Dios me está moviendo. ¿No? No, es que Dios me dijo que tengo... ¿Dios te dijo? ¿Dios te dijo o vos dijiste? No, Dios me dijo que yo me tengo que ir a este lugar. Hace muchos años conocí a una persona de otro país, que vino acá a la Argentina. Dios le había dicho que tenía que venir a Argentina. Y después de un tiempo, como empezó a ver algunas cosas que no le gustaba, dijo: Dios me dice que me tengo que ir a otro país. Pero si hace poco viniste y Dios te dijo que era este el país y era estas las cosas y era... No, pero Dios me dice que me tengo que ir de país. Así que mientras estaba yendo a otro país, en un momento salta la pandemia y no pudo entrar a ese país. ¿Y qué tuvo que hacer? Volverse para acá. Y estuvo un par de años más acá, en la Argentina, porque en un momento le cerraron las puertas no solamente por la pandemia, sino por otras cosas. Andás a ver cosas de quién, ¿no? Por ahí eran de Dios. Pero esta persona creía que Dios la estaba llevando a otro país. Y estuvo un par de años más acá hasta que Dios le dijo que se tenía que ir a otro país. Y bueno, ahí ya se fue a otro país. A otro país diferente al que iba al principio. Entonces hay veces que nosotros como que decimos: no, Dios me dice. ¿Dónde está el límite entre lo que yo hago y lo que Dios hace? Hay una historia en Jueces capítulo 1, no sé si la recuerdan. El pueblo le consulta a Dios, tienen que ir a la guerra y le consultan para ayuda, para un apoyo. Entonces Dios le responde: sí, vayan, busquen a otra tribu y vayan a la guerra. Dios le responde. Pero en el capítulo 7, otra guerra, otra situación, tenía soldados, muchos soldados para ir a la guerra con otros enemigos,
Y cuando ellos consultan a Dios, Dios les dice, son muchos. Quiero que saques una parte. Bueno, empieza a utilizar un par de jueguitos, todos conocen, ¿no? Los que tomaban de una manera. Conclusión, en resumen, quedaron 300 soldados. Y de esos 300 soldados, Dios, ¿qué hizo? Dios le dio la victoria. Ahora, fíjense esto. Tranquilamente Dios, así como transformó el corazón del rey de Persia, pudo haber transformado el corazón de Sanbalat. Sin embargo, acá la idea de cambiar no tiene que ver con Dios obrando para que el pueblo tenga victoria, sino que Dios está haciendo algo en el corazón del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está procesando lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que su pueblo confíe. Que su pueblo se ancle en una palabra, en una promesa. Que Israel confíe en Dios. Que Israel aprenda a amar a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios empieza a obrar de diferente manera. En Jueces de una manera, capítulo 1. En Jueces capítulo 7 de otra manera. Con David, ¿se acuerdan con David? David en Primera de Samuel capítulo 23. David consulta al Señor, ¿debo ir a pelear con esta gente? Y el Señor le dice, ve. 7 capítulos después, Primera de Samuel capítulo 30, cuando vuelven de una situación se encuentran con su pueblo devastado, sus familias secuestradas y evidentemente tener que orar para pedirle a Dios una confirmación para ir a la guerra. Es que hay un corazón que cuando depende de Dios y confía en Dios, por más que la decisión sea obvia, hay un corazón que se permite seguir consultando a Dios. Y David hace eso. David ejerce esa dependencia con Dios, a pesar de sus dificultades, como hemos visto en los salmos que hemos predicado hace sábados atrás, ¿no? Lindo nenito es David, ¿no? Con un corazón hermoso, con muchas ideas raras, pero con un corazón confiado en Dios y a pesar de todo, confiando en que Dios tiene el control. David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor les dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Confiar en Dios no significa no hacer nada. No significa Dios va a mover una varita mágica para resolverlo todo mientras yo no me muevo. Significa que aún lo que hago debe estar movido por Él. Eso significa confiar en Dios. ¿Eso te lo leo de vuelta o no? ¿Te lo leo de vuelta, querés? Te lo leo igual. Confiar en Dios no significa no hacer nada. No significa que Dios va a mover una varita mágica para resolver todo mientras yo no me muevo. Significa que aún lo que hago debe estar movido por Él. Dios no me llama solamente a firmar, el puertorriqueño, perdón. Dios no me llama solamente a afirmar que Él es soberano. Dios me llama a apropiarme de su soberanía. Y eso es algo diferente. Yo no me muevo por mis deseos, me muevo por la convicción del carácter de Dios. Me muevo sabiendo que Él está en control de mi vida. Señor, ¿qué es lo que vos querés para mi vida? ¿Qué es lo que vos querés para mi matrimonio, para mi familia, para mi trabajo? Primera de Samuel, capítulo 17, verso 37. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano del filisteo. Había una experiencia que David tenía. Era saber que en cualquier momento la mano de Dios estaba protegiéndolo. Y esta no iba a ser la excepción. Se mueve por confianza, pero por convicción
en quién es Dios. ¿Quién es Dios? Me lleva a mí a confiar en que la circunstancia que yo estoy pasando tiene un final feliz. A veces no es el final que yo espero, es el final que a Él le parece que es correcto para mi vida. Y ese es el gran problema, cuando nosotros queremos que el Señor haga lo que nosotros queremos. Pero Él nos conoce más. Quiero terminar con esto, le voy a pedir. Miren, son las 9:01, ¿eh? ¿Viste? Me estoy esforzando para cada día hacerlo. Dame 10 minutos. Mentira. Termino con esto, le voy a pedir que me acompañen con el teclado. Confiar en Dios involucra estar dispuesto a pagar el precio por hacer lo que Él nos pide. No soy muy amoroso con la frase pagar el precio, porque hay veces que esta frase de pagar el precio es una frase que utilizan muchos para, con algunas disciplinas espirituales, creer que uno puede atraer la bendición, ¿no? Entonces, 60 de Dios y 40 de mi esfuerzo, soy salvo. No, la obra la hace el Señor toda. Y Él cambia el carácter, yo no puedo generar nada más que exponerme a su palabra y confiar en su palabra. Si hay algo que nos podemos llegar a sumar como mérito, es como una plantita expuesta al sol y que el sol haga el trabajo. Nosotros estamos ahí, Señor, consumo tu palabra, consumo lo que vos querés hablar a mi corazón. Miren lo que dice el capítulo 4, pero el verso 21 y 23 de Nehemías. 22. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión, verso 22, estás conmigo, ¿no? ¿Vas leyendo ahí? 4:22. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Confiar en Dios es un proceso. Es un proceso a largo plazo. Es un proceso que trae beneficios hermosos. Pero es un proceso. Idas y vueltas, subidas y bajadas. Confiando en su palabra, en sus promesas, confiando en que Él tiene el control, a pesar de que yo vea que en la tormenta no hay solución alguna. Es un proceso. Confiar en Dios tiene que ver con esto de aprender a yo hacer lo que Él me llamó a hacer. No lo espero. No estoy con los brazos cruzados. A ver, Dios, yo confío en vos, hace algo. Hay veces que es no hacer nada. Hay otras veces que es movernos. En base a lo que leemos en Nehemías, es poner manos a la obra. Es estar atento. Es estar alerta. Es saber que Dios, en medio de las circunstancias que me toca vivir, está conmigo. Y si alguna vez dudaste que Dios estaba con vos, Dios está con vos. Dios está con vos. Su presencia está con vos. No, es que no sabés, yo soy un pecador. La presencia de Dios está con vos. Pero esto último me llama la atención. Confiar en Dios involucra estar dispuesto a pagar el precio por hacer lo que Él me pide. Y eso significa un doble esfuerzo. Hay veces que no tengo las fuerzas, pero la historia nos muestra que con una mano trabajaban, con la otra protegían. Algunos ni dormían, otros dormían poco, otros ni se cambiaban la ropa. Es costoso confiar en Dios, pero vale la pena. Te voy a invitar a que puedas ponerte de pie.
Hay algo que un profesor de teología decía con este tema, ¿no? Con esto que estamos predicando. Confiar en Cristo no nos promete una vida sin problemas. Cristo nos promete su presencia fortalecedora en medio de los problemas. Confiar en Cristo no nos promete una vida sin problemas. El enemigo se va a levantar, va a querer destruir tu familia, tu proyecto de vida, tus sueños, tus anhelos. En todo eso, el Señor está en control. Y miren en qué control está, que aún en eso que el diablo, el enemigo, está utilizando para destruir tu vida, Él permite eso para mostrarnos cómo está nuestro corazón. Porque hay veces que nosotros no nos permitimos ser intervenidos por el poder de Dios. Nosotros no queremos tener ningunos problemas, pero todo el mundo tiene problemas. Y todo el mundo tiene problemas y elige buscar la solución en un montón de lados. Pastillas, bebidas, hombres, mujeres, terapia, proyectos, carreras universitarias, título en alguna empresa, posición, estatus, tantas cosas. Pero nosotros tenemos la mejor: confiar en Dios. Confiar en Dios es saber que no es que se me van a acabar los problemas, es que en medio de los problemas Dios va a exponer mi corazón y me va a decir: mirá, Cristian, este problema que estás teniendo, esta situación que estás pasando y que te es imposible atravesarla, es porque tu vida está centrada en vos, en tus proyectos, en la idea que vos tenés ideal de la vida. Pero yo voy a cortarte y te voy a mostrar que depender de mí, confiar en mí es lo más importante que te va a pasar en la vida. Y te voy a asegurar algo, te voy a preparar de tal manera que cuando vengan otras tormentas, vas a seguir teniendo problemas, pero vas a confiar como nunca antes. David estaba frente a Goliat. Dios está mostrando a todo el mundo, así como le mostró Jueces capítulo 1 y Jueces capítulo 7, que Dios actúa de maneras diferentes, siempre con un enfoque que nadie ponga méritos humanos. Y mandó al más débil de todos. Al más débil de todos. No le entraba la armadura. No le entraba nada para pelear contra semejante gigante. Pero hay algo que, hay una esencia, hay una experiencia que David tenía. Porque ya había probado confiar en Dios. Y saber que Dios tenía el control aún de ese gigante. ¿En quién estás confiando? Todo lo que estamos pasando, Dios está formando nuestro carácter. Dios nos está formando y duele un montón. Es verdad, no lo volvería a elegir este dolor. No volvería a elegir esta experiencia. No diría, sí, yo quiero que Dios forme mi carácter con esta situación adversa en mi vida. Yo sé que vos y yo no optaríamos por esa opción. Pero la vida es así. Y en medio de todo eso, podemos ver que Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas. Que Él sigue teniendo el control de mi vida. Filipenses capítulo 4, verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el capítulo 11, el versículo 11 y 12 dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido. ¿Saben lo que es eso?
bisturí. Es bisturí. He aprendido. ¿Cómo aprendió? Le metieron un chip y listo. Le metieron un chip al apóstol y ya está. He aprendido. Lo que nos está diciendo, Dios me ha cortado varias veces. Y de todas esas veces que me ha cortado, me di cuenta de algo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.